Y de regreso a la capital del país, a la Ciudad de México, le informamos que vecinos de la delegación Miguel Hidalgo se unieron a la cultura testamentaria. ¿De qué manera? Se lo decimos. Concluyó la primera jornada notarial del año que se realizó en la explanada de la delegación Miguel Hidalgo con la entrega de 244 testamentos. Dimos más de 801 trámites, se dieron más de 105 escrituras el día de hoy. En total de testamentos que se otorgaron en esta jornada notarial fueron 244 testamentos. Con 529 asesorías jurídicas en esta jornada notarial, hubo descuentos hasta del 80% en testamentos y en escrituración de muebles. A través de la jornada notarial se brindan muchos servicios, beneficios en reducciones, recordando que en materia de sucesiones pueden obtener hasta el 80% de reducción en los impuestos y en honorarios de los notarios, y en materia de adquisición o transmisión hasta el 60% dependiendo del valor catastral de su inmueble. Durante la clausura de la jornada notarial 2018, las autoridades destacaron que es importante fomentar entre la ciudadanía la cultura de elaborar su testamento para evitar algún futuro conflicto. Recomendaron no tener temor a preguntar requisitos en las jornadas notariales que se realicen en un futuro en la Ciudad de México. Y a mí no me había llamado la atención, francamente. En febrero encontré la carpa y entré a preguntar. Me dijeron que podía hacer un testamento, que nada más necesitaba presentar mi credencial de lector. La presenté, me dieron un recibo y una hoja de pago por 1,300 pesos a cambio de un testamento. Sino que todo el año nos atienden y podemos hacer nuestros documentos. Y sobre todo algo muy importante que yo quiero recomendarle a las personas, que piensen que la vida no la tenemos segura. Y de la noche a la mañana nos podemos morir y dejamos muchos problemas. Cabe destacar que en los últimos 2 años el gobierno capitalino entregó más de 22,000 testamentos y 100,000 escrituras a través del programa El Abogado en tu Casa, con el cual también otorgan estos beneficios. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.